El derecho del trabajo en México. En este video citaremos los acontecimientos más relevantes en la historia del derecho del trabajo. Daremos inicio con el periodo precolonial. Sagún hace referencia a las diferentes artes y oficios a que se dedicaban los antiguos mexicanos, como oficial de pluma, plateros, herreros, lapidarios, pintores, médicos, tejedores, alfareros, etc. El pueblo azteca se encontraba dividido en dos núcleos: el común del pueblo, los macehuales, y los señores o nobles, los pochtecá, que incluían a los guerreros, sacerdotes y comerciantes. Herbert Spencer nos dice que estos formaban gremios y que cada gremio tenía su demarcación en la ciudad, un jefe, una deidad o dios tutelar y festividades exclusivas. Seguido de esto hablaremos del periodo colonial. Durante este periodo son dos los ordenamientos que encontramos: las leyes indias y las ordenanzas de gremios. La legislación india son leyes creadas por España destinadas a proteger al indio en América e impedir la explotación de los encomenderos, estableciendo la jornada de 8 horas, el descanso el séptimo día y los días de guardar, así como la protección de las mujeres encinta y la edad mínima de 14 años para poder trabajar. Las ordenanzas de gremios estaban dirigidas fundamentalmente a los españoles, y el objeto principal de este ordenamiento era distribuir entre los maestros la capacidad de consumo de los habitantes de la Nueva España. En el periodo que va de 1810 a 1824 se expidieron documentos como el llamado Bando de Hidalgo de 1810, los elementos constitucionales de Rayón de 1811, la Constitución de Cádiz en 1812, los sentimientos de la Nación en 1813, el Decreto Constitucional para la Libertad de la América Mexicana en 1814, el Plan de Iguala en 1821, el Reglamento Provisional Político del Imperio Mexicano de 1822, donde se reafirma la abolición de la esclavitud, la libertad de trabajo, industria y comercio, eliminando así el sistema gremial. En el periodo que va de 1824 a 1857 se encuentran varios documentos importantes que, si bien no hacen gran referencia al derecho del trabajo, debemos mencionar el Acta Constitutiva de la Federación de 1824, la Constitución del mismo año, las leyes constitucionales de 1836, las bases orgánicas de 1843 y el Plan de Ayutla en 1854. Por último, la Constitución de 1857 en el periodo prerrevolucionario, que si bien no contiene derechos sociales, algunos congresistas dieron grandes discursos sobre estos, como Ignacio Vallarta, que mencionó la importancia de los obreros y de asegurar no solamente sus salarios, sino las ganancias de las empresas y el reparto de utilidades, para que así los obreros pudieran disfrutar de sus derechos y sus garantías sociales, dando origen más tarde al artículo 123 de la Constitución de 1917. En 1865 se expidió el llamado Estatuto Provisional del Imperio Mexicano, que incluyó los artículos 69 y 70 relacionados con derechos sociales, pero no fueron puestos en práctica. Un gran progreso fue el Código Civil de 1870, titulado Contratos de Obra, que reglamentó el servicio doméstico, el servicio por jornal, el contrato de obras, alquiladoras, hospedajes y aprendizaje. Pero este beneficio no fue total, ya que en el artículo 925 se establece la imposición de arrestos y multas a quienes formen tumultos o motines o cualquier otro modo de violencia física o moral con el objeto de subir o bajar salarios, dando base a la explotación bajo el régimen de Benito Juárez y posteriormente en el de Porfirio Díaz, siendo con este último con el que se iniciara la industrialización, se incrementara la inversión extranjera y aumentara el número de trabajadores y también de conflictos, dando lugar a las primeras agrupaciones de trabajadores, como el llamado Gran Círculo de Obreros, que fue el primer organismo de importancia formado entre 1870 y 1872, y que en
1874 publicó un proyecto de reglamento general para regir el orden de trabajo en las Fábricas Unidas del Valle de México, siendo este el primer antecedente de intento de contrato colectivo. En la primera década del siglo XX, tiempo de la última década del régimen de Porfirio Díaz, se dieron a conocer obras como la de la Ley de Bernardo Reyes, expedida en Nuevo León en 1906, que fue un gran adelanto industrial con el que se aumentaron las indemnizaciones, la incapacidad parcial, permanente y el pago de gastos de los funerales. Los movimientos sociales más conocidos fueron los de Cananea en Sonora en el año de 1906 y Río Blanco en Veracruz en 1907, donde se exige la jornada de 8 horas, el trato igualitario, el salario mínimo, hechos como la intervención de las Fuerzas Armadas extranjeras provocaron muertos y heridos, dando lugar al descontento en contra del régimen y contribuyeron al movimiento revolucionario. El 1 de junio de 1906, el programa del Partido Liberal dirigido por Ricardo Flores Magón hacían referencia a la fijación de salarios mínimos nacional, el otorgamiento de alojamientos higiénicos, el pago de indemnizaciones, descansos semanales, que fueron considerados más tarde en el artículo 123 constitucional. Periodo de la Revolución Mexicana de 1910 a la Constitución de 1917. Durante este periodo, los gobernadores de las entidades federativas expidieron diversos ordenamientos, en los cuales se plasman los aspectos laborales que los trabajadores estimaron entonces más importantes o más sensibles, como son los aspectos de prevención y reparación de los riesgos de trabajo, las condiciones de seguridad e higiene, la limitación de la jornada de trabajo, los días de descanso semanal y la protección de las mujeres y menores trabajadores, entre otros. La Constitución de 1917. En diciembre de 1917, las diputaciones de Veracruz y de Yucatán presentaron reformas al proyecto en las que propusieron algunas normas concretas en favor de los trabajadores, como el principio de la jornada máxima de 8 horas, el descanso semanal, así como la prohibición del trabajo nocturno industrial de las mujeres y de los menores. A partir de entonces, diversos diputados debatieron en las sesiones del Congreso Constituyente, algunos defendiendo las posiciones tradicionales y con ello el proyecto original, otros proponiendo reformas para incorporar expresamente los derechos laborales a la Constitución. Una vez que Carranza tuvo noticia del debate, encargó a José Natividad Macías, diputado por el estado de Guanajuato, que apoyara la adopción de un título especial sobre el trabajo, constituyéndose una comisión para formular el anteproyecto que después de algunos cambios y ajustes, se convirtió en el artículo 123, el cual fue aprobado el 23 de enero de 1917 por unanimidad de votos. Periodo de 1917 a 1929. En el texto original del artículo 123 constitucional se otorgaron facultades legislativas tanto al Congreso de la Unión como a las legislaturas de las entidades federativas, ya que era más sencillo y práctico encomendar a los estados la expedición de las leyes debido a que era más fácil conocer las necesidades reales de cada región que las de todo el país. Según comenta Mario de la Cueva, principalmente las leyes laborales expedidas por el estado de Veracruz en 1918 y 1924, así como en menor medida las leyes de Yucatán de 1918 y 1926, fueron el modelo de todas las leyes posteriores y sirvieron de antecedente a la actual Ley Federal del Trabajo, refiriéndose a la de 1931. Dentro de este periodo es importante destacar la creación de la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje, por medio de un decreto del Ejecutivo Federal del 17 de septiembre de 1917, la federalización de la legislación laboral y la Ley Federal del Trabajo de 1931. La problemática de los conflictos colectivos en las industrias de jurisdicción federal, así como la necesidad de uniformar la legislación para toda la República, propició que el 6 de septiembre de 1929 se publicara la reforma constitucional a los artículos 73, fracción décima y 123 en su párrafo introductorio. Desde entonces corresponde al Congreso de la Unión expedir la legislación reglamentaria en materia laboral, con lo cual quedó derogada la legislación que había expedido las legislaturas de las entidades federativas, pero se dividió la aplicación de la ley entre las autoridades federales y las locales. Después de las reformas constitucionales de 1929, transcurrieron casi 2 años para que se expidiera la primera Ley Federal del Trabajo, lo cual ocurrió el 18 de agosto de 1931. El periodo de 1931 a 1970.
Las casi 4 décadas que transcurren entre la expedición de la primera Ley Federal de Trabajo y la que aún se mantiene vigente es de particular importancia para el derecho mexicano del trabajo, ya que en ese lapso el país experimenta un considerable desarrollo económico. Con ello se consolida la industrialización y por tanto México deja de ser un país preponderantemente rústico para pasar a ser principalmente urbano. La clase trabajadora adquiere mayor relevancia. A nivel constitucional, las reformas más importantes al artículo 123 se produjeron el 5 de diciembre de 1960 y el 21 de noviembre de 1962, con la edición del apartado B, que reconoció la naturaleza laboral de las relaciones entre el Estado federal con los servidores públicos. Cabe destacar la expedición en enero de 1943 de la primera Ley del Seguro Social. La Ley Federal del Trabajo. Desde 1960, el presidente de la República, Adolfo López Mateos, designó una comisión para que preparara un anteproyecto de la Ley Federal del Trabajo, lo que se integró con el licenciado Salomón González Blanco, con los entonces presidentes de las Juntas de Conciliación y Arbitraje Federal y Local del Distrito Federal, así como Mario de la Cueva. En 1967, el entonces presidente de la República, Gustavo Díaz Ordaz, designó una segunda comisión con los mismos integrantes, para elaborar un nuevo proyecto, el cual concluyeron en los primeros días de 1968, sometiéndose en calidad de anteproyecto a todos los sectores interesados para que expresaran su opinión. Al final de ese año, el presidente de la República elevó el documento a la calidad de iniciativa de nueva Ley Federal del Trabajo, presentándola ante la Cámara de Diputados. A partir de entonces se llevaron a cabo numerosas discusiones entre las Comisiones Unidas de Diputados y Senadores. Finalmente, con algunas modificaciones, fue aprobada la Ley Federal del Trabajo y se publicó en el Diario Oficial de la Federación del 1 de abril y entró en vigor el 1 de mayo de 1970, abrogándose la Ley Federal del Trabajo del 18 de agosto de 1931. El periodo de 1970 a 2012. Desde el punto de vista jurídico hasta antes de la reforma publicada el 30 de noviembre de 2012, la Ley Federal del Trabajo y el ámbito laboral en general experimentaron algunas reformas de importancia relativa. En 1972 se reformaron y adicionaron los artículos 97, 110, 136 a 151 y 782 en materia de habitaciones para los trabajadores. Complementariamente se expide la Ley del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores. También en 1972 se adicionan las leyes del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado y del Instituto de Seguridad Social de las Fuerzas Armadas Mexicanas para crear fondos de la vivienda similares al administrado por el Infonavit y otro para los miembros de las Fuerzas Armadas o Fondo de la Vivienda Militar. El 1 de mayo de 1980 entra en vigor las reformas y adiciones al Derecho Procesal del Trabajo. En el siglo XXI y durante los 2 secciones a los que el Partido de Acción Nacional obtuvo la presidencia de la República, se presentaron varios intentos de reformar la legislación laboral e incluso de proponer una nueva Ley Federal del Trabajo, habiéndose elaborado varios proyectos. Sin embargo, las resistencias en diversas formas de las organizaciones sindicales lo impidieron precisamente hasta 2012, la reforma laboral de 2012. Comprende propiamente, como lo indica la denominación del decreto respectivo, reformas, adiciones y derogaciones que afectaron preceptos que se ocupan de los principios generales del derecho del trabajo, del derecho individual, del derecho del trabajo colectivo, del derecho administrativo del trabajo, del derecho procesal del trabajo y de las normas de previsión social. Así, en el ámbito de los principios generales destaca la incorporación expresa de la declaración de que las normas de trabajo tienden a conseguir el equilibrio entre los factores de la producción y la justicia social, así como propiciar el trabajo decente. En el ámbito del derecho individual del trabajo destaca la adición de diversos preceptos a reconocer expresamente la figura de subcontratación. También han causado gran inquietud las modificaciones relacionadas con nuevas formas de contratación eventual como el contrato a prueba y la capacitación inicial.